Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un vídeo que honestamente ha sido muy esperado y que promete ser tremendamente impactante. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en una confesión en vivo, nada menos que de Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, uno de los actores más queridos y admirados del momento, el que nos ha robado el corazón con sus personajes y su carisma, ha decidido abrirse y compartir algo muy personal. Así que pónganse cómodos, porque lo que vamos a explorar hoy es una revelación que ha dejado a muchos preguntándose, especulando y sobre todo, esperando con ansias conocer la verdad. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin siente? ¿Qué ha decidido confesar en vivo y en directo? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar juntos. Y para que no se pierdan nada de este contenido exclusivo y de las futuras sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y les aseguro que se lo agradecerán. Denle clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia saltó como una chispa en las redes sociales y en todos los medios de entretenimiento. Un vídeo, una entrevista, una declaración pública, los detalles exactos de dónde y cómo se produjo esta confesión en vivo han sido objeto de debate, pero lo que es innegable es el revuelo que ha causado. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo, su discreción en cuanto a su vida privada y por supuesto, su talento innegable, ha tomado una decisión que muchos consideran valiente y honesta: compartir sus sentimientos más profundos en un momento público. Lo que sabemos hasta ahora, y que ha alimentado toda esta ola de especulación, es que la confesión no gira en torno a un tema trivial. Las fuentes cercanas, los rumores que han circulado, sugieren que estamos hablando de algo que toca fibras muy sensibles, algo que podría cambiar la percepción que tenemos de él, o al menos, que nos dará una visión mucho más humana y vulnerable de esta estrella. Podría tratarse de un nuevo proyecto en el que se embarca, y que lo tiene especialmente ilusionado y a la vez nervioso. O quizás algo relacionado con su carrera, una decisión profesional importante que ha estado sopesando y que finalmente ha decidido comunicar. Pero la verdadera expectación reside en si esta confesión tiene un tinte más personal. En el mundo del espectáculo, es común que los famosos mantengan su vida privada bajo 7 llaves, y cuando se abren, suele ser por una razón de peso. ¿Estamos ante una declaración de amor? ¿Una revelación sobre un antiguo amor que resurge? ¿O tal vez una confesión sobre un desafío personal que ha enfrentado y superado, y que ahora quiere compartir para inspirar a otros? La incertidumbre es lo que hace este momento tan electrizante. Imaginemos el escenario. Las cámaras enfocadas, un silencio expectante en el estudio, y él, Kerem Bürsin, respirando hondo, listo para pronunciar palabras que cambiarán algo. Las teorías son muchas. Algunos sugieren que podría estar hablando de sus aspiraciones más allá de la actuación, tal vez un emprendimiento, un deseo de involucrarse en causas sociales que le apasionan. Otros, y estos son los que más morbo generan, especulan con temas del corazón. ¿Se referirá a alguien en particular? ¿Es una declaración abierta sobre sus sentimientos hacia una persona específica, o quizás una reflexión general sobre el amor y las relaciones en su vida? Lo que sí podemos deducir del título, esa palabra clave, lo que sientes, es que la confesión se centra en sus emociones internas. No es una noticia sobre un nuevo contrato discográfico o el estreno de una película, aunque esos temas también son importantes, sino una inmersión en su mundo emocional. Y eso, para cualquier fan, para cualquier persona que siga su trayectoria, es oro puro. Ver a alguien que admiramos en su faceta pública ser tan abierto sobre su mundo interior es algo que genera una conexión mucho más profunda. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar esta confesión de manera informada y, sobre todo, respetuosa? Es importante recordar que aunque Kerem Bürsin es una figura pública, también es una persona con derecho a su privacidad. Sin embargo, al ser él quien ha decidido hacer esta declaración en vivo, nos da la oportunidad de analizar y comprender lo que él mismo ha elegido compartir. Y eso es lo que haremos aquí, desmenuzar sus palabras, interpretar sus gestos, y tratar de captar la esencia de esta importante revelación. Los rumores, como decíamos, han volado. Algunas de las especulaciones más fuertes giran en torno a la posibilidad de que esté hablando de su estado sentimental actual, o quizás de cómo ha manejado ciertas presiones y expectativas a lo largo de su carrera. Podría ser una reflexión sobre la fama, sobre cómo ha PR.
Hendido a lidiar con la atención constante y que es lo que realmente lo mueve y le da fuerza. La autenticidad es algo que se valora muchísimo hoy en día, y si esta confesión es genuina, será un punto a su favor enorme. Imagínense la posibilidad de que esté confesando un amor no correspondido, o un amor que ha tenido que dejar ir. O tal vez, y esto sería muy inspirador, que esté confesando cómo ha aprendido a amarse a sí mismo, a valorar su camino y a encontrar la felicidad en su propia compañía. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, una confesión sobre la autenticidad y el amor propio sería un mensaje poderoso para millones de jóvenes. Otro ángulo interesante a considerar es si esta confesión está ligada a algún tipo de arrepentimiento, a una lección aprendida de un error pasado. Todos cometemos errores y cuando una figura pública los admite, a menudo puede ser un acto de humildad y de crecimiento personal muy valioso. Podría ser algo relacionado con decisiones profesionales que tomó en el pasado y que ahora ve de otra manera, o quizás alguna situación personal que manejó de forma diferente y que hoy le gustaría compartir para que otros aprendan de su experiencia. La belleza de este tipo de contenido es que nos permite especular, sí, pero también nos invita a la reflexión. ¿Qué significa para nosotros como espectadores ver a alguien tan exitoso abrirse de esta manera? Nos recuerda que detrás de las luces de los personajes de las portadas de revistas, hay seres humanos con emociones complejas, con miedos, con esperanzas y por supuesto con sentimientos. Y aquí es donde entra la importancia de estar atentos a cada detalle. Las palabras que elige, el tono de su voz, su lenguaje corporal, todo puede aportar información valiosa para entender el alcance y la profundidad de su confesión. ¿Se muestra vulnerable? ¿Fuerte? ¿Arrepentido? O quizás, feliz, liberado. Es crucial, mientras analizamos este tema, mantener una actitud de respeto y empatía. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender y, si es posible, para aprender de lo que Kerem Bürsin ha decidido compartir. Su valentía al exponerse así merece ser reconocida. Podríamos estar ante una declaración que redefine su imagen pública, o que simplemente profundiza en la admiración que ya sentimos por él. Sea cual sea el caso, el hecho de que esté confesando en vivo añade un nivel de espontaneidad y, quizás, de nerviosismo que lo hace aún más real y cercano. Pensemos en las implicaciones. Si está hablando de un tema delicado, como podría ser un problema de salud mental, una adicción superada, o una lucha personal, su testimonio podría ser una luz de esperanza para muchos que atraviesan situaciones similares y se sienten solos. La industria del entretenimiento a veces proyecta una imagen de perfección inalcanzable, y este tipo de confesiones ayudan a derribar esos muros y a mostrar la humanidad compartida. Otra posibilidad, y que no debemos descartar, es que esta confesión sea un preludio a algo más grande. Quizás una nueva etapa en su carrera, un proyecto que requiere una apertura emocional especial, o una iniciativa que va a liderar y que necesita de su total transparencia. Lo más fascinante de este momento es la incógnita que lo rodea. Si bien podemos especular, hasta que no sepamos los detalles exactos, la imaginación vuela libremente. Y esa es precisamente la magia de este tipo de eventos: generan conversación, generan debate y, sobre todo, generan interés en la figura de Kerem Bürsin y en lo que tiene que decir. Así que, para resumir, hemos estado explorando la gran expectación que ha generado la confesión en vivo de Kerem Bürsin. Hemos analizado las múltiples teorías sobre el posible contenido de esta revelación, desde proyectos profesionales ambiciosos hasta profundas reflexiones sobre su vida personal y sus sentimientos más íntimos. Hemos destacado la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y el respeto al abordar este tipo de declaraciones, y hemos considerado cómo este acto puede impactar tanto en su carrera como en su conexión con sus seguidores. La incógnita sigue presente, pero el interés y la admiración por Kerem Bürsin solo parecen crecer ante la posibilidad de conocer una faceta más profunda y humana de este talentoso actor. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes estas reflexiones sobre esta impactante confesión de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen que Kerem Bürsin ha confesado en vivo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Kerem Bürsin o que simplemente ama una buena historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.